El descubrimiento de un objeto extrasolar está generando debate en la comunidad científica. El objeto, llamado 3C Atlas, es un cometa avistado por primera vez en julio, según la NASA. Actualmente viaja a través de nuestro sistema solar, acercándose a tan solo 209 millones de kilómetros del Sol, lo que lo convierte en el tercer objeto interestelar descubierto en nuestro sistema. Existen muchas preguntas sobre su verdadero origen y algunos cuestionan su naturaleza. La NASA insiste en que todo lo estudiado hasta ahora sugiere que se trata de un cometa común y corriente sin motivo de preocupación. Sin embargo, no todos comparten esta opinión. El renombrado astrofísico Avi Loeb, quien propuso la existencia del objeto Oumuamua en 2017, no está del todo convencido. Argumenta que existe una pequeña posibilidad, aunque remota, de que el cometa haya sido creado artificialmente y decir que se trate de tecnología extraterrestre. En un análisis reciente, Loeb señala una serie de anomalías en la órbita, la velocidad y la composición química del objeto. Según él, estos datos no descartan la posibilidad de que 3C Atlas haya sido enviado al sistema solar de forma intencionada. Hoy se une a nosotros para hablar sobre esos hallazgos y la creciente lista de misterios que rodean al 3C Atlas. Antes que nada, quiero aclarar un mito, porque mucha gente dice que Avi Loeb afirma que 3C Atlas es extraterrestre. Y aquí es donde debemos aclarar nuestra postura. ¿Qué opina usted al respecto? No estoy diciendo que el 3C Atlas sea extraterrestre. Solo digo que no descarto la posibilidad. Sí, me alegra que hayamos hablado de ello. En realidad, la razón de este malentendido es bastante simple. Cuando los periodistas me entrevistan, a menudo buscan crear titulares sensacionalistas para atraer visitas. Así que usan titulares engañosos, haciendo creer al lector que dije, es tecnología extraterrestre. Pero cuando lean lo que dije en el artículo, verán que no afirmé eso. Simplemente expuse los hechos y dije que no se debe descartar la posibilidad de un origen artificial porque la ciencia debe estar abierta a todas las posibilidades, incluso las extrañas. Y lo curioso es que se enojan conmigo cuando deberían estar enojados con el sensacionalismo de los periodistas. Solo estoy diciendo lo mismo que les dije hoy. Ni más ni menos. Para que el público lo entienda mejor, volvamos al principio. Recuerdo que inicialmente se registraron unas 7 anomalías que no se parecían a un cometa normal. ¿Podría explicarlo con más claridad? Sí. Inicialmente había unas 7 anomalías, pero ahora ese número ha aumentado a 10. Tan pronto como se descubrió el objeto el 1 de julio de 2025, me di cuenta de inmediato de su enorme tamaño. A partir del brillo observado, si suponemos que este proviene del reflejo de una superficie sólida, el diámetro del objeto 3C Atlas debe ser de unos 20 kilómetros, equivalente al tamaño de una gran ciudad y similar al del meteorito que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso en el caso más improbable, su diámetro no es inferior a 5 kilómetros. Basándome en los datos de masa, calculé que su masa era de al menos 30 hasta 33,000 millones de toneladas. Un tamaño así es extremadamente raro. Hice los cálculos y descubrí que no hay suficiente materia en el espacio interestelar para formar rocas tan gigantescas que entren en el sistema solar cada década. Una probabilidad razonable sería de una vez cada 10,000 años aproximadamente. Además, este objeto es aproximadamente
1,000,000 de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar que hemos observado. Entonces, ¿por qué no habíamos visto millones de Oumuamua antes de encontrar algo tan masivo? Esa fue la primera anomalía que me llamó la atención y publiqué un artículo al respecto pocos días después del descubrimiento. Moyen Resani, ¿podrías contarnos más sobre la órbita y la pérdida de masa del objeto? Él, por supuesto. Analicé unos 4,000 puntos de datos sobre su órbita y los resultados mostraron que el objeto estaba perdiendo masa a un ritmo de unos 150 kilogramos por segundo, según datos del telescopio Webb. Sorprendentemente, no se recuperó del impacto de esa pérdida de masa. Esto solo ocurriría si fuera muy masiva, de al menos 30. Y 3,000 millones de toneladas o más. Además, su órbita está alineada con el plano orbital de los planetas del sistema solar y la probabilidad de que eso ocurra por casualidad es solo de 1 entre 500, y lo más extraño es que se mueve en una órbita que la acerca mucho a Marte, Venus y Júpiter, con una coincidencia temporal sorprendente. Concretamente, se aproximó a Marte el 3 de octubre, alcanzó su punto más cercano al Sol el 29 de octubre y se aproximará a Júpiter el 16 de marzo del próximo año. Para lograr una secuencia de aproximación tan precisa, se habría requerido una sincronización y un posicionamiento meticulosos como en una misión de reconocimiento preprogramada. Desafortunadamente, en su punto más cercano al Sol, la Tierra se encontraba en el lado opuesto, por lo que no pudimos observar directamente. Todo esto me hace preguntarme, ¿podría tratarse de una órbita diseñada inteligentemente en lugar de un fenómeno natural fortuito? Entonces, aparte de la órbita y el tamaño, ¿hay alguna otra característica que te haga pensar que este objeto no es del todo natural? Avi Loeb, hay varias cosas inusuales. Por ejemplo, el material eyectado es principalmente níquel con muy poco hierro, lo cual es extremadamente raro en un cometa. También tiene una cola invertida, lo que significa que el material está siendo empujado hacia el Sol en lugar de al revés, como ocurre con la mayoría de los cometas. Esto no se puede explicar por la presión de la radiación solar ni por el viento solar, que normalmente aleja el polvo y el gas del Sol. Escribí 2 artículos intentando averiguar por qué sucedía esto. Además, la luz mostraba una polarización inusual, lo que sugiere que la superficie o la estructura del objeto era muy inusual, posiblemente metálica o hecha de algún material artificial. Todo esto indicaba que podríamos estar ante tecnología de otro planeta. Profesor, he oído que este objeto podría estar relacionado con la señal WOW, una misteriosa señal de radio que se detectó en 1977. ¿Es cierto? Avi Loeb, sí. Lo más interesante es que el objeto Tracy Atlas proviene de la misma dirección que la señal WOW, la extraña señal de radio detectada hace casi 50 años. Cuando me di cuenta de esto, animé a los radioastrónomos a explorar esa zona y lo hicieron. Y justo ayer detectamos la primera señal de radio de Tracy Atlas, una señal de absorción de moléculas de oxígeno, lo cual es muy interesante. Esta es la primera señal de radio que recibimos de este objeto y podría darnos muchas pistas sobre su naturaleza. ¡Qué descubrimiento tan asombroso! Pero, ¿qué otros cambios inusuales experimenta Tracy Atlas al pasar cerca del Sol?
Cuando el satélite Tracy Atlas se encontraba en su punto más cercano al Sol, recibía aproximadamente 770 vatios por metro cuadrado de energía, lo que representó una prueba de estrés extrema. Estaba situado entre las órbitas de la Tierra y Marte, lo suficientemente cerca como para calentar intensamente su superficie. Fue durante esta fase cuando observamos un fenómeno peculiar. El objeto comenzó a desviarse de la órbita que la gravedad normal podía explicar. Esto significa que una fuerza no gravitatoria actuaba sobre él. ¿No gravedad? ¿Puedes explicarlo? Sí, este fenómeno fue detectado por primera vez por ALMA y posteriormente confirmado por muchos otros observatorios. Existen dos posibilidades principales. Podría tratarse de un efecto cohete natural, donde el material se evapora del cometa, creando un chorro que lo desvía de su trayectoria, o bien, y esta es una hipótesis más controvertida, podría tratarse de algún tipo de sistema de propulsión artificial. Es decir, el objeto posee un motor o tecnología de control. Además, al acercarse al Sol, Tracy Atlas se vuelve más azul que este, lo cual resulta muy extraño, ya que es un objeto unas 20 veces más frío que el Sol, debería ser más rojizo, no más azul. En particular, es 5 veces más brillante que antes de acercarse al Sol. Mis cálculos indican que, para obtener tal aceleración no gravitacional, debe haber perdido entre un 10% y un 20% de su masa inicial, lo que equivale a al menos 5,000 millones de toneladas de materia. Si se tratara de un proceso natural, observaríamos una enorme capa de materia a su alrededor, y el análisis de dicha capa podría revelar la verdadera naturaleza de este objeto. Pero cuando Tracy Atlas se encuentra en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, no podemos verlo desde la superficie, un fenómeno llamado conjunción solar. Casualmente, esta conjunción ocurrió justo una semana antes de su máximo acercamiento al Sol, un momento considerado óptimo para las maniobras orbitales en las misiones espaciales. Durante este tiempo, los telescopios que orbitaban el Sol tomaron imágenes y descubrieron que emitía una luz más azulada que el Sol, aunque debería haber sido así. Normalmente, el polvo y el material cometario hacen que los objetos parezcan más rojizos, no más azules. Todo esto contribuye al aspecto inusual de este objeto. Y recientemente se ha conocido la noticia del descubrimiento de 7 reactores procedentes del Tracy Atlas. ¿Puede explicarlo? Sí, este es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuando el cometa Tracy Atlas se encontraba a unos 30 grados del Sol, astrónomos aficionados captaron la primera imagen que mostraba al menos 7 chorros emanando de su superficie. Teóricamente, si se tratara de un cometa natural, los chorros serían bolsas de hielo vaporizadas por la luz solar. Sin embargo, lo extraño es que algunos chorros apuntan hacia el Sol y otros en dirección opuesta, lo cual resulta completamente ilógico, ya que la luz solo proviene de un lado. Sabemos que el objeto gira sobre su eje una vez cada 16 horas, pero aún así, el lado que no recibe la luz solar se enfriaría muy rápidamente, provocando la congelación del hielo. Sin embargo, los chorros siguen funcionando de forma estable. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de un fenómeno natural o existen propulsores, motores de propulsión de origen tecnológico? Cuantos más datos recopilamos, más preguntas surgen.
Este objeto parece desafiar nuestra comprensión básica de los cometas y los objetos intraestelares. Puede ser un fenómeno natural, pero también podría ser un mensajero tecnológico proveniente de algún lugar lejano. En cualquier caso, creo que Tracy Atlas será uno de esos descubrimientos que redefinirá nuestra visión del universo MC. Gracias por dedicar su tiempo a participar en la entrevista de hoy. Continuaremos actualizando la información sobre Tracy Atlas. Las últimas imágenes enviadas por los telescopios no solo son hermosas, sino que también han dejado atónito al mundo científico. Los chorros de gas del cometa Tracy Atlas se extienden a lo largo de millones de kilómetros, mucho más allá de cualquier otro cometa observado hasta la fecha. Según las mediciones, los chorros que miran hacia el Sol alcanzan hasta 3 millones de kilómetros, mientras que los que se dirigen hacia el Sol superan el 1.000.000 de kilómetros. Para resistir y vencer la terrible presión del viento solar, estos chorros deben transportar cantidades ingentes de energía superiores a las de las tormentas de plasma que el Sol expulsa a diario. Basándose en la presión de los chorros, los científicos calculan que en tan solo un mes, este objeto ha perdido unos 0 millones de toneladas de materia. Esto significa que su masa inicial debió de ser mucho mayor, posiblemente alcanzando cientos de miles de millones de toneladas, el equivalente a un objeto con un diámetro de entre 5 y 10 kilómetros, el tamaño de una gran ciudad. Pero aquí es donde los astrónomos se confunden. La probabilidad de que un objeto natural de este tipo aparezca en el espacio interestelar es extremadamente baja, considerando la densidad de materia en la galaxia y la frecuencia de formación de cometas. La posibilidad es de apenas un 0, lo que significa que solo uno de cada 1.000 objetos interestelares podría tener ese tamaño, pero eso no es todo. El hecho de que Tracy Atlas se mueva con precisión en el plano de la eclíptica, la órbita alrededor de la cual giran los planetas del sistema solar, tiene una probabilidad de ocurrencia aleatoria de tan solo el 0%. Al combinar ambos factores, su enorme tamaño y su órbita perfecta, la probabilidad de que un objeto como Tracy Atlas exista de forma natural es de apenas 1 entre 100 millones. Esto lleva a muchos investigadores a preguntarse, ¿se trata realmente de un fenómeno natural extremadamente raro o es algo preestablecido de antemano? Han comenzado a surgir algunas hipótesis audaces. Algunos sugieren que Tracy Atlas podría ser la nave nodriza de una civilización antigua, viajando a través de sistemas estelares para recolectar energía y datos. Otros se inclinan a creer que se trata de una estructura autónoma, una especie de central eléctrica interestelar controlada por una antigua inteligencia artificial que ha existido durante millones de años en el espacio profundo. Todo esto sigue siendo especulación, pero está claro que con una probabilidad de 1 entre 100 millones, Tracy Atlas no es simplemente un iceberg aislado. Podría ser la primera evidencia de que en el universo, el orden natural y el diseño artificial a veces son difíciles de distinguir. Cuando el asteroide Tracy Atlas pasó detrás del Sol, se registró una serie de violentas llamaradas solares. Estas erupciones gigantes hicieron que muchos se preguntaran, ¿existe alguna conexión entre ellas y este misterioso objeto? Según los científicos, actualmente no hay evidencia de que Tracy Atlas afecte la actividad solar. Sin embargo, la coincidencia temporal
sigue despertando la curiosidad de muchos. ¿Podría tratarse de algún tipo de interacción electromagnética o gravitacional compleja, algo que nunca hemos presenciado? Sin embargo, el físico Avi Loeb afirma que lo más notable son los fenómenos inusuales que rodean al propio TRESI Atlas. Cree que si en el futuro los telescopios registran un cambio drástico en su órbita, un giro importante, o si detectan señales de luz artificial como la extraña luz azul que apareció cuando se acercó al Sol, o una zona de calor inusualmente intensa, sería una clara señal de tecnología extraterrestre. Los científicos aguardan los resultados del Observatorio Radioeléctrico Meerkat en Sudáfrica, que busca señales en frecuencias cercanas a la legendaria señal WOW de 1977. ¿Captarán una señal artificial similar o incluso alguna respuesta tras casi medio siglo de silencio? La respuesta podría revelarse en un próximo informe científico. Si eso ocurre, TRESI Atlas no solo será un objeto interestelar, sino que podría ser el primer saludo de otra civilización. Mientras el 3I Atlas aún estaba en órbita, otro objeto apareció repentinamente y desapareció en tan solo unos días. Este objeto fue descubierto el 2 de noviembre, pocos días después de que el 3I Atlas pasara por el perihelio. La extraña coincidencia inmediatamente alimentó una hipótesis. Podría tratarse de una nave de reconocimiento lanzada desde TRESI Atlas, una especie de nave nodriza alienígena. El análisis inicial sugiere que este segundo objeto fue capturado por la gravedad del Sol, situándose en el límite entre un cometa del sistema solar y un verdadero objeto interestelar. Podría tener su origen en la nube de Oort, una región remota en los confines del sistema solar, donde miles de cometas potenciales permanecen inactivos, pero la sospechosa coincidencia de su aparición apenas unos días después del 3I Atlas y su repentina desaparición ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis audaz. ¿Podría el 3I Atlas estar realmente lanzando dispositivos más pequeños al espacio? Sin embargo, los cálculos orbitales muestran que el objeto se mueve perpendicularmente a 3I Atlas con una inclinación de hasta 110 grados, mientras que 3I Atlas solo se inclina unos 5 grados con respecto al plano orbital de la Tierra. Esto ha llevado a muchos expertos a creer que los dos objetos no están directamente relacionados. Sin embargo, los astrónomos no han descartado por completo la hipótesis de la nave bebé. Algunos han sugerido que, si existe un sistema de propulsión o un mecanismo de dirección artificial, el segundo objeto aún podría ser lanzado a una órbita separada. En las próximas semanas, los científicos seguirán analizando la velocidad, la dirección, la composición gaseosa y la masa de los chorros que orbitan alrededor del cometa 3I Atlas. Esto podría ser clave para determinar si se trata de un cometa natural o de algo que escapa a nuestra comprensión. Y si algún día los telescopios detectan un cambio deliberado o vuelve a aparecer una luz azul artificial, puede que tengamos que afrontar una pregunta más importante que nunca. ¿Nos observa el universo o somos nosotros los observados? Al hablar de 3I Atlas, mucha gente se pregunta, ¿son los misterios que rodean a este objeto similares a los de los dos famosos visitantes espaciales anteriores, Oumuamua y Borisov? La respuesta corta es completamente diferente. Con Borisov, todo parece muy normal. Tiene el aspecto de un cometa clásico, con una cola nítida de polvo y gas, que se evapora regularmente al acercarse al Sol, tal como observamos en el sistema solar. Es un buen visitante que obedece
todas las leyes de la física conocidas, pero Oumuamua es un caso completamente distinto. Este objeto no tiene gases ni polvo en evaporación, ni coros, ni rastro de un cometa normal, pero aún así es repelido del Sol por una fuerza misteriosa que la ciencia no puede explicar, y lo que es aún más extraño, su forma es extremadamente irregular, plana y alargada, como una gigantesca placa metálica que gira lentamente en el espacio. El brillo reflejado de Oumuamua cambia 10 veces en tan solo unas horas, lo que sugiere que podría ser tan delgado como un panel solar o incluso una estructura artificial girando sobre su eje. Es mucho más pequeño que 3I Atlas, con solo unos 100 metros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol, mientras que 3I Atlas tiene el tamaño de una ciudad. La diferencia entre ambos objetos es tan abismal que resulta difícil de creer. Si Oumuamua se asemeja a un vehículo ligero de reconocimiento, entonces 3I Atlas se asemeja a una gigantesca base móvil, una auténtica nave nodriza. De los 3 objetos interestelares descubiertos en la última década, 2 de ellos presentaban anomalías evidentes. Eso no puede ser una coincidencia. Si se trata de un fenómeno natural, podríamos estar ante una especie de fábrica cósmica nunca antes vista, donde la materia se forma de una manera completamente distinta a la de los cometas del sistema solar. Pero si no es natural, si es el resultado de una tecnología inimaginable para la humanidad, entonces 3I Atlas y Oumuamua podrían ser la primera evidencia de una civilización interestelar en acción, sea cual sea el resultado final. Una cosa es segura: cada vez que un objeto de fuera del sistema solar entra en él, la humanidad se acerca un paso más a la mayor pregunta de todos los tiempos. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Es 3I Atlas un fenómeno único en la vida? ¿O es solo el comienzo de un auge en los visitantes interestelares? Según los científicos, la respuesta es clara: veremos más. Y ese momento llegará muy pronto. En Chile, el Observatorio Rubin, una de las estructuras astronómicas más modernas del mundo, comenzó a operar oficialmente en junio de 2025 con un telescopio de 4 metros y una cámara gigante de 3 gigapíxeles. Rubin es capaz de escanear todo el cielo austral en tan solo 4 días. Esto significa que cada pocos meses se puede descubrir un nuevo objeto interestelar que atraviesa el sistema solar. Estamos entrando en una era completamente nueva en la investigación espacial, la era de los mensajeros de sistemas estelares distantes. Si bien un descubrimiento como el de Oumuamua o 3I Atlas fue en su momento una gran sorpresa, en la próxima década, el descubrimiento de docenas, incluso cientos de objetos similares, podría convertirse en algo habitual. Lo fascinante es que cada objeto interestelar guarda una historia diferente, una pista sobre su origen y, tal vez, incluso vestigios de la civilización que lo creó. Con la tecnología de Rubin, los científicos pueden comparar la estructura, la velocidad y la composición química de cada objeto para determinar si se trata simplemente de fragmentos de hielo a la deriva o de naves espaciales ocultas en el hielo que recorren silenciosamente el universo en un viaje sin fin. Algunos físicos predicen que Rubin podría marcar el comienzo de la primera revolución en las observaciones de sondas extraterrestres si tan solo uno de los muchos objetos recién descubiertos muestra signos de extrañeza como aceleración no gravitacional,
fuentes de luz artificiales o patrones ordenados de ondas de radio. Como dijo en una ocasión el profesor Avilov, Rubin no solo nos ayudará a encontrar más rocas, sino que puede ayudarnos a encontrar algo que supera la imaginación humana. Quizás dentro de unos años, cuando otro objeto del espacio profundo se estrelle contra el sistema solar, los astrónomos dejarán de preguntarse ¿de dónde vino? Y comenzarán a preguntarse ¿quién lo envió? Si te han fascinado estos descubrimientos y crees que merece la pena compartirlos, no olvides darle a me gusta a este video y comentar qué te parece el Tracy Atlas y las preguntas que plantea. Si quieres seguir descubriendo temas científicos interesantes y profundizando en los descubrimientos cósmicos, suscríbete para no perderte ningún video futuro. Gracias por ver el video. Exploremos y compartamos estas ideas juntos para llevar la exploración espacial al siguiente nivel